Lo que sucede es que no se trata de un descontento o de un sentimiento o de el conflicto o la tristeza o la tragedia que yo pueda haber vivido en una comunidad. No solamente se trata de eso. Eso es un ingrediente del mapa. Sí, claro. Pero, ¿y qué pasó con las escuelas que se quemaron? ¿Con los puentes que se quemaron? ¿Con las iglesias que se quemaron? ¿Con las comunicaciones y las carreteras que se bombardearon? ¿Con los buses donde iba la gente civil y se pusieron bombas? Lo que sucede es que esa parte se olvida en el mapa. Y quienes tuvieron dinero para financiar a estos que escuchamos en esas voces, entonces suben el volumen y olvidan y apagan todo lo demás. Teníamos una constitución que regía que las armas solo podían estar en manos del ejército. Y si yo quiero cambios sociales, bueno, para eso puedo yo salir y esgrimir, hablar. Pero no voy a botar un puente, no voy a botar una torre, no voy a quemar una escuela, no voy a quemar una iglesia. ¿Cómo está, Suri Ríos? Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y compartir estos momentos y tus interrogantes, tus preguntas, este momento de compartir. Me gusta. Sobre todo en estas fechas tan lindas, Sí. ya cerca de la Navidad. Qué bueno que aceptaste. Vamos a empezar Gracias de usted y terminamos en tú. Gracias por invitarme, Alan, de verdad. Muy Y fino. tenía una duda, primero para empezar el podcast, porque yo no la conozco hasta ahorita, entonces tengo la percepción de que Suri Ríos aparece cada 4 años, ¿va? Entonces, ¿qué pasó desde la última elección hasta ahorita con Suri Ríos? ¿Qué ha hecho? O sea, cuénteme un poco cómo se vive un post elecciones. Bueno, la verdad es que yo tengo muchas cosas que hacer. Ok. Soy mamá, soy esposa, tengo asuntos de administración, asuntos del hogar, muchas cosas, organizaciones a las que ayudo, mujeres a las que apoyo. Entonces, no es que me mantenga dentro de un partido político militando, Sí. sino que tengo momentos de dedicarme a todas las responsabilidades y actividades que tengo. Por otro lado, he dejado algunas cosas pendientes, como por ejemplo mi tesis doctoral, así que la estoy terminando. Y asuntos que tengo que ver, o sea, no se vive de estar en un programa de televisión a otro, de vivir una campaña electoral y de estar hablando oprobios o cualidades de los otros contendientes en una carrera electoral. Eso no es la política. Okay. La política es una ciencia, es un arte. Ahora, la política partidista es otra cosa. Yo soy política todo el tiempo. Cumplo como ciudadana, cumplo como esposa, cumplo como madre, cumplo como profesional que soy. Entonces, no es que aparezca cada 4 años. Se ha dado la situación de que cada 4 años en los últimos tiempos he tenido la posibilidad de participar. Pero eso es política partidista. Claro. Política siempre. Todos hacemos política al final del día, ¿no? Todos hacemos política. Pero además de eso, yo soy graduada en ciencia política. Mire. Tengo un diplomado en ciencias políticas, tengo una licenciatura en ciencias políticas y mi doctorado es en administración pública y alta estrategia política. Entonces, todo tiene que ver con política en mi vida en determinado momento. O sea, tanto como civil como profesionalmente, todo gira en torno. Yo me gradué en ciencia política en la Universidad Francisco Marroquín, magna cum laude. Vaya. Tengo el premio del doctor Salvador Aguado de la universidad y el premio del doctor Armando de la Torre de la universidad. Para mí es un honor. Así que siempre me ha gustado la actividad política. Pero le cuento, Alan, que mi corazón siempre ha estado en la educación. Ok. Soy maestra de educación primaria urbana. Esa es tu vocación, digamos. Es mi vocación, es mi corazón. Y después saqué un profesorado en letras, en literatura y ciencias sociales en la universidad. Precisamente ahí fue donde tuve el honor de conocer al doctor Salvador Aguado. Okay. Y entonces, ¿por qué? Porque quería enseñar idioma español en bachillerato, quería enseñar filosofía, en magisterio, ética. Bueno, entonces por eso es que siempre me gustó la educación. ¿Y por qué no siguió esa vena? O sea, como que más educativa, más de dar clases. Porque tenía en casa, ¿no? Tenía en casa la motivación del partido político y de hacer más para la nación. Y me recuerda un pensamiento, lo traje escrito. Ok. Y lo hizo Epicteto de Frigia. Okay. Y dice, el hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos. Y termino la cita. Entonces, es importante participar en la política de la nación, pero estar en un cargo público
no es necesariamente la única forma de participar en la política de la nación. Claro. ¿Y cómo fue crecer, ya que aprovechando que estamos en este tema como político, cómo fue crecer en tu casa? Así con una figura como tu papá, como... No sé si tenés más hermanos, o sea, sí. O sea, ¿cómo fue crecer en ese contexto, en esa realidad de ver que tu papá era una figura importante para la cultura y para la política nacional? Y en qué manera vos te sentiste hasta cierto punto atraída a esa forma de ser, a esa forma de llevarse, tanto que estudiaste ciencias políticas? Pues, ¿cómo fue crecer en esos primeros años de Suri Ríos? Pues, Alan, la verdad es que mis papás, una pareja maravillosa. Mi padre con una carrera militar, pero mi madre maestra también. Fue quizá de las primeras que quiso estudiar medicina, hizo primer año de medicina, luego se casó y cambió su vida, pero Claro. 68 años de matrimonio. 68. Sí. Wow. 3 hijos, mis hermanos y yo con 15 años de diferencia. Uh-huh. O sea que fui la última de la familia y la única mujer. Claro. Mis 2 hermanos militares, 15 años después, la oportunidad de estar en la vida y crecer en ese hogar. Un hogar maravilloso, porque que mi papá fuera una figura política y que mi mamá fuera también una figura fuerte en la familia, porque Claro. era una educadora de aquellos tiempos, graduada de Belén. ¿Y sabes quién firmó su título de maestra? Juan ¿Quién? José Arévalo. Ah, mira. Mira cómo es la vida. Ah. Entonces, Entrelazados todos. realmente es interesante. Un padre maravilloso que tenía siempre tiempo para mí, a Ok. pesar de todas sus responsabilidades políticas y su vida que demandaba tanto, siempre tenía tiempo para llegar, sentarse conmigo, explicarme un programa o un problema de matemática o de trigonometría, o el álgebra de Baldor, que en ese tiempo nosotros usábamos álgebra y aritmética de Baldor. No sé si ahora hoy día la usan o ya no, pero Sí. en ese tiempo sí. Y siempre tenía tiempo para escucharme. Me gustaba verlo con la gente, su interacción, cómo él enseñaba y tenía el respaldo moral para enseñar lo que decía. Siempre me inspiró el general Ríos Montt. ¿Y en qué momento te diste cuenta o tuviste conciencia de eso? O sea, de lo que representaba ser así Ríos Montt en Guatemala. O sea, porque uno ve a sus papás y es así como, mi papá. O sea, y le enseña y todo. Y es así como para después ya vas entendiendo un cacho más el contexto Bueno, y todo. la verdad es que mis padres, ambos, siempre estuvieron involucrados en muchas áreas de la vida. Si era en la iglesia, pues estaban involucrados en la iglesia. Si era en el colegio, mi papá estaba en la Junta de Padres de Familia. Si era en cualquier cuestión que tenía que organizar en la colonia, mis padres estaban involucrados. Entonces, siempre había un actuar de ellos dentro de las decisiones que habían en la comunidad. Claro. Y eso, pues lo ves y lo absorbes. Y tú sabes que tienes que seguir en ese servicio. Y sobre todo cuando ves la alegría de la gente, cuando algo se construye y se hace. Qué maravilloso es. Fue más por inspiración que por obligación, digamos. Así es. Que te dijeran, no, mi hija, usted tiene que hacer esto. No, él nunca me dijo. Okay. Nunca me dijo. De hecho, mis padres, creo que de mi vida, quizá no compartieron muchas de mis decisiones, pero siempre me respetaron. Okay. Y eso para mí era muy importante. Entonces, empecé, cuando se organizó el FRG, empecé trabajando con los jóvenes, luego con las mujeres, que eso me consolidó aún más porque yo siento que las mujeres en este país somos el corazón de la nación, Sí. y que más voces de mujeres deben ser escuchadas. Algunos me criticaban que me rodeo de muchas mujeres, y es cierto, ojalá fueran más, Alan. ¿Y por qué la criticaban? Porque dicen que mejor estuvieran los hombres, que los hombres se necesitan más y que los hombres cumplen mejor y que no hay tanto problema entre las mujeres y que miren cómo pagan las mujeres. Y no es así. Las mujeres realmente tenemos defectos, pero tenemos muchas virtudes. Sí, claro. Y sobre todo en la cosa pública, en el entendimiento de la sociedad, en la educación, en la salud, somos las primeras que sentimos los problemas económicos, los problemas de inseguridad, los problemas en la educación, en la salud. Somos las primeras que los sentimos. Sí, claro. Entonces, por eso podemos aportar mucho más. Y lo que sucede es que somos quizá tan pocas las que figuramos, que por eso es que se nos señala tan rápido. Pero ¿cuántos hombres han pasado? Presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados. ¿Y qué? ¿Qué han hecho? Sí, claro. Entonces, realmente yo sí creo que las mujeres deben ser escuchadas, deben promocionarse más, deben estar presentes. ¿Y cómo era esto visto en los inicios de FRG cuando tú estabas ahí? O sea, ¿cómo fue percibido eso de que hay mujeres moviendo mujeres en política? O Bueno, sea, la verdad es ¿sí hubo que choque? no, al contrario. Siempre fue bien recibido
por parte, te diría yo, de lo que era la base del partido, la gente del partido. Sí, no me refiero al partido. Sino ahora, algunos miembros del Congreso, por ejemplo, cuando yo entré la primera vez como legisladora, me dijeron, usted es la Comisión de la Mujer. Y yo les dije, me gusta la Comisión de la Mujer, pero yo quiero trabajar en la Comisión de Relaciones Exteriores. Okay. Y quiero ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pues es que entonces no sabemos, porque tal vez tal colega. Y entonces yo trabajé en mi cabildo político y fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y fui vicepresidente de la Comisión de Descentralización y estuve como miembro de la Comisión de Salud y trabajé los 16 años que estuve en el Congreso. Tantas leyes, Alan, que hoy siguen siendo leyes de la República. Por ejemplo, la ley contra el tabaco. Por ejemplo, la ley contra la violencia sexual. Por ejemplo, la ley alerta Alba Kenneth. Y yo trabajé eso sola, no. Claro. Estableciendo mucha cooperación con miembros de la sociedad civil, con universidades, con grupos que no pensaban como yo, pero que sabíamos que necesitábamos de esa ley, que necesitábamos de esa resolución para el beneficio de los guatemaltecos. Y eso es lo que yo a veces no veo reflejado hoy día. Okay. Esa voluntad de trabajar con gente que piensa distinto, pero que tenemos un objetivo en común. ¿Sentís que está más marcado ahorita como los polos opuestos? O sea, que como en algún momento histórico, digamos, en los 16 años que estuviste ahí, era más fácil como que tener acuerdos y ahora todo es más así como que yo soy de este equipo, yo soy de este equipo y no nos llevamos y va a ser bien complejo como llegar a... No es así. Lo que yo veo es que no hay capacidad de sentarse a trabajar, porque ser parlamentario, hablar, parlare, ¿no? Todo tiene una raíz. Claro. De sentarse con los demás y decirles por qué yo creo que este proyecto es importante para la nación y convencerlos para trabajar sobre ese proyecto. Qué sé yo, el Ejecutivo ha mandado quizá 15, 16, 17 anteproyectos de ley al Congreso de la República y no han aprobado más que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Sí. Eso es un fracaso. Sí. Pero claro, un ejecutivo que no logró una sola ley adentro, una cosa es hacer política exterior y otra cosa es presidir y lograr consensos para lograr objetivos políticos en beneficio de la nación. Entonces, es muy distinto trabajar y construir proyectos. No fue fácil sentarse a trabajar figuras delictivas. Hoy, por ejemplo, la ley de violencia sexual no establece ya la figura que teníamos de abusos deshonestos cuando es violación en los varones. Violación en los niños. Antes era abusos deshonestos. Probablemente ustedes no lo recuerdan porque son jóvenes, pero ahora es violación y se explica qué es la violación. Exploramos delitos como, por ejemplo, todo el tema de la pornografía infantil, cómo se hacía, cómo eran las cadenas para poder sancionar eso. Aparte de eso, los que hacían fotografías, porque tuvimos toda esa red en ese momento de jóvenes que, por ejemplo, eran novios y el novio sacaba una foto de su pareja y luego cuando peleaban, publicaba esa fotografía. Sí, claro. Entonces, para poder hacer esa sanción y todo eso va dentro de ese proyecto de ley. Pero construir ese proyecto, lograr un consenso, primero para todos los actores, y luego operarlo en el Congreso, no es cosa fácil. Son procesos. Sí, entonces, lograrlo lleva un compás de trabajo importante y eso es a lo que me refiero. No se refiere a diferencias ideológicas. Yo tuve personas ideológicamente distintas a lo que yo pienso, pero que me apoyaron en el proyecto, por ejemplo, para defender los derechos humanos de las personas viviendo con VIH-Sida, que me apoyaron para defender la ley de desarrollo social, que incluye la educación, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva. Sí, claro, estaban viendo más el fin y el bienestar en general y no tanto su parcela. Y es que de eso se trata el Congreso de la República. De trabajar en consensos para lograr el beneficio de la nación, no para aumentarse el 80% del salario. Y hay mucha diferencia entre ser parte del Congreso, siendo parte del oficialismo y siendo parte de no del gobierno central, digamos, como en la época que tuvieron ustedes. Me tocó los dos. ¿Y qué tal? Estuve en oposición y estuve en mayoría. ¿Y qué tal es la diferencia entre esos? Pues la verdad es que trabajar con mayoría es mucho más fácil porque obviamente todos los proyectos políticos que tienes pues pueden pasar más rápido, pero no necesariamente si adentro. Sí tuvieron bastante mayoría. Si adentro hay porosidad. O sea, si adentro hay diputados que no piensan que el proyecto político que tú estás planteando sea verdaderamente un proyecto de beneficio para la nación. Sí, muchos solo lo usan como vehículo, ¿no? Hay un conflicto de convicción y de trabajo interno y hay un trabajo externo dentro del Pleno del Congreso. Entonces, trabajar en mayoría es maravilloso, pero trabajar en oposición es fantástico también. Porque entonces, no fallas, ¿verdad? Claro, porque en trabajo de oposición uno puede cuestionar
Claro. No es una caja de resonancia del gobierno de turno, sino que hay una verdadera entrega y fiscalización. El desafío es poder trabajar en ambos y lograr las leyes. Y en ese sentido, yo fui muy exitosa. Con 4 diputados logré leyes importantes. Entonces, realmente mi trabajo como legisladora fue exitoso y las leyes perduran hasta hoy día en política exterior, en salud, contra el financiamiento para el terrorismo. Bueno, ¿cuántas leyes hicimos que fueron de beneficio para la nación? ¿Y por qué crees que no se habla lo suficiente de este tipo de cosas que me estás contando aquí? Como que usualmente a un político se le recalca más como las cuestiones negativas que las positivas. Sí. Y por ejemplo, lo he visto tanto en tu caso como en el caso de Álvaro Arzú, que también estiran la sombra de los padres, ¿va? Como que por alguna razón es así como que la sombra de los padres salpica hacia ustedes y al final del día, o sea, como que el desarrollo personal, el tuyo y tanto de Álvaro, quien sea, es como que se ve siempre, no, pero tu papá hizo esto. No, pero para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que no se habla lo suficiente de estos éxitos que estás mencionando y siempre se recalca otras cosas más negativas? Bueno, depende de quién y depende en qué grupo y en qué sector. Okay. Porque realmente si la gente no percibiera todo lo positivo que uno hace y cómo uno les puede servir, pues no estaríamos en el lugar donde estamos. Seríamos otra persona y juzgados de otra manera. En primer lugar. En segundo lugar, creo que un diputado o un ministro o un presidente, quien quiera que sea, no es que se le reconozca hacer algo. Es su trabajo. Tiene obligación de hacerlo. Claro. Porque para eso devenga un salario. O sea, cuando yo oigo una propaganda del Ejecutivo que dice, mire, es un logro alcanzar y ya recuperamos 3 de los que se habían fugado, es una vergüenza nacional. Eso no es un logro. En primer lugar, nunca se debieron haber fugado. Sí, claro. Para empezar. Entonces, no es un logro, pagamos para que trabajen. Y vaya que pagamos bien, ¿no? Sí, Si no, bien. mira cuánto le pagamos a los diputados. Y sin embargo, dicen que no tenemos recursos para hacer más carreteras, no tenemos recursos para llenar los hospitales. No sé si con ese 80% de aumento a los diputados si hubiésemos podido gastarlo en varios elementos en salud pública y pagar muchos tratamientos y necesidades de niños, de niñas, de mujeres, de personas de la tercera edad. O sea, realmente es penoso, pero yo creo que uno no hace un trabajo para decir, ay, miren qué bien lo hice. Hice bien mi trabajo, es mi obligación. Serví a los guatemaltecos. Los guatemaltecos quieren que yo sirva en algo más, muy bien. Pero quien decide hacer política, Alan, está aquí para ser juzgado por las cosas que hacemos, por las cosas que no hacemos y por las cosas que creen que hacemos. O sea, las 3. Y cuando tú decides decir, sí, voy a estar en la política partidista, te expones a eso. Y hay que saber vivir con ello. Y en algún punto te has, pues no arrepentido, pero como haber pensado así como que, uy, tal vez esa alianza no fue lo mejor para mí. Ya sabes, o sea... Alan, yo creo que por primera vez en la historia, muchos que pensábamos similar en muchas cosas estuvimos juntos. Y cuestan las alianzas. De hecho, Churchill lo decía muy claro. Hacer alianzas es una cosa muy difícil, pero peor es no hacerlas. Claro. Peor es no tener aliados, peor es no tener gente que te apoye, te respalde sí, eso en una muy política triste, pública. Sí. Exactamente. Quien siempre quiere estar solo, quien nunca quiere escuchar las voces divergentes, quien quiere que todos le digan que todo está bien. No, hay que construir alianzas. Y yo creo en las alianzas políticas. De hecho, mi trabajo en el Congreso lo refleja. Trabajé con la sociedad civil, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, por ejemplo. Entonces, yo creo en construir alianzas. Que no todos estemos en la coyuntura de acuerdo en todo, pues eso es algo normal. Claro. Ni siquiera en la familia uno puede estar de acuerdo en todo, ¿no es cierto? 100%. Entonces, no, yo no creo que eso sea un problema. Al contrario, creo que es un ejercicio político. Quien no sabe y no cultiva la tolerancia, ¿qué puede construir? Sí, pero el enfoque de la pregunta iba más así como que tú hiciste una alianza, tú y yo hacemos una alianza y yo hago algo malo adentro de esa alianza y vos decís, no, hombre, o sea, ¿por qué hiciste esto? O algo más por ahí. O sea, yo entiendo la importancia de las alianzas y como el hablar y todo ese asunto de negociar, ¿verdad? Pero a veces las personas son ellos mismos, ¿va? Y ellos tienden a hacer así algún mal negocio que te para afectando a ti porque tú te aliaste con esta persona. ¿Alguna vez te has dicho, pues... Mira, aquí fallamos? Creo que errores cometemos todo el tiempo. Sí, es cierto. O sea,
errores cometemos todo el tiempo, pero también tenemos logros. Y yo creo que eso es importante. Ahora, el ejercicio político es un riesgo. Uno está ahí y somos hombres y mujeres, imperfectos totalmente. Aquí sí que el que sea santo, puro y casto, que tire la primera piedra. Sí. Entonces, es difícil. Tú tienes ese bagaje político por haber estado, que te han incluido en la lista a fulano, tener de alcalde que luego no sabías que estaba, o llegaste y te tomaste una fotografía con una persona que después resultó, que a mí me ha tocado, cuestionado. Bueno, pero eso es parte de... Ahora, yo creo que la paz interior es lo más importante, saber dónde tú estás, qué hiciste y qué no hiciste. Porque si entonces que digan cualquier cosa de uno, pero que no sea cierto, no hay ningún problema. El problema es que sea cierto. Y ahí están los tribunales entonces, para aclarar lo que hay que aclarar. Entonces, te digo, hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, hay fiscalizaciones en el Congreso que pudimos haber hecho mejor, hubo cosas en el FRG que se pudieron haber evitado, confrontamientos innecesarios, trabajar más en unidad. Pero bueno, al final habían mayorías parlamentarias y habían minorías parlamentarias. Se discutió, se legisló, se gobernó con sus luces y con sus sombras. Y en estas luces y sombras que mencionas está bien interesante lo que estás hablando, porque siempre se generan como crispaciones, ¿no? En ciertos momentos de... Si pasas suficiente tiempo en la vida política, o sea, como que la carrera de por sí te lleva a tener como muchas personas a favor y muchos detractores, ¿no? ¿Cómo se vive adentro del circo político esto de los detractores y las críticas y todo ese tipo de cosas? O sea, de los medios y cosas así más que tienen peso en la opinión pública, no tanto como cosas de personas Chismes. Normales, digamos, chismes, ¿no? Sino que cosas concretas que critican, que son más juiciosos. Mira, yo creo que la crítica bienvenida. Okay. La crítica bienvenida. Te hablo yo, Suri. La crítica bienvenida. Hay gente que no la soporta. Sí, te lo llevas bien. O sea, pero yo sí. La crítica bienvenida. Y sé también balancear qué pesa y qué no, y de qué fuente viene lo que me están diciendo. Porque también eso, yo entiendo que mucha gente no supera, por ejemplo, sus diferencias ideológicas. No las termina de superar. Okay. No sabe y no conoce lo que es la palabra reconstruir, reconciliar, perdonar. No comprenden. ¿Ya? Entonces, lo entiendo. Y entonces también veo de dónde viene la fuente, y entonces analizo. Pero yo no vivo por eso. Yo en mi corazón está lleno, en primer lugar, de la presencia del Señor, porque yo soy una mujer cristiana. Okay. Y yo creo en Dios, y para mí Dios es lo más importante en mi vida. Y luego, la familia. Qué maravilla. O sea, tú miras a tus hijos, tú tienes un chiquito, me dices. Sí, no, yo tengo una. Miras que están ahí saliendo adelante, aprendiendo cosas todos los días. Eso es importante para nosotros. Miro a los chiquitos cuando van camino a las escuelas con sus uniformes, llevando su lonchera, con deseos de vivir, con deseos de hacer algo. Veo a las mujeres que salen a veces a las 4 de la mañana en sus carros, manejando con los niños atrás todavía dormidos para llegar a tiempo al trabajo, con esta crisis que tenemos de transporte. O sea, eso es lo que me inspira. Entonces, todo este bagaje negativo, bueno, vale por darles una oportunidad, por darles trabajo, por darles servicio, por darles amor a todo este otro grupo. Y para eso yo no necesito estar en un cargo público. O sea, lo hago todos los días. ¿Y por qué crees que es tan difícil para Guatemala en sí, y aquí se englobo a la cultura en general, de como resarcir como los momentos convulsos, como tipo el conflicto armado y como este tipo de cosas que al final del día no se llega a nada? O sea, parece que es una lucha constante. En algún momento fue en el campo y ahora se está pasando como más de oficina, y como que siempre hay un tira y encoge, y como que no llegamos por ejemplo, en Alemania, que, o sea, esto pasó, no volvamos a repetir esto y vamos a construir a partir de esto. Tú lo mencionabas ahorita en tu intervención de construir cosas, pero como que siempre hay un constante de regresar y como una disputa que no se llega a sanar, ¿verdad? O sea, que siento yo que a pesar de que está los diferentes entes adentro de la sociedad opinando y hablando al respecto, o sea, no llegamos a conciliar nada, y al final del día es una lucha que llevamos, o sea, toda una vida. O sea. Yo creo, Alan, que mucho tiene que ver con el activismo financiado.
Okay. Hay grupos que financian un activismo negativo y que mantienen esas vetas de rencor, de resentimiento, y que no permiten una educación que salga hacia adelante. Okay. O sea, si hay una situación de dificultad, de desafíos en la vida, situaciones económicas difíciles, en lugar de ver cómo promocionamos salidas, mejorar el empleo, mejorar los ingresos, dar oportunidades. No, eso les pasa porque ya ven, este es el gobierno que tienen, no los toman en cuenta, no les dan salud, no les dan educación. Todo es como alimentar el resentimiento en el lugar de ver cómo salimos adelante con nuevas oportunidades. Eso solo lo van a cambiar ustedes, las personas de la generación suya, Alan, son las que van a cambiar eso, porque son los que vienen. Ya los que están, ya pasaron eso, vivieron toda la época de la historia, que fue una tragedia para todos, porque en una guerra todos pierden. Ese enfrentamiento armado, perdimos todos. Conceptualmente una guerra es un fracaso, ¿no? O sea, que no logramos conciliar. Es triste. Claro. Entonces, pero terminó, ya fue. Ahora vienen ustedes. Entonces, ¿qué país tienen? ¿Qué país quieren? Yo veo muchos jóvenes que, por ejemplo, van a los call centers, van a trabajar, pero, hombre, necesitan estudiar, necesitan superarse, quieren mejorar el empleo, porque no van a vivir en el call center siempre. Sí. Quieren progresar, quieren tener su familia, quieren tener su casita. Entonces, ¿qué oportunidades estamos sembrando para eso? ¿Qué economía? ¿Qué inversiones positivas? Eso es el tema. Porque si no pensamos en los jóvenes, si no pensamos en los chiquitos que vienen, en el pequeñito que tú tienes, en la hija que yo tengo, entonces ¿en qué estamos en Guatemala? Claro. Si nosotros no somos eternos, la muerte está a la puerta. Sí. Lo único que tenemos seguro, ¿no? Así es, la gente muchas veces le gusta hablar de los últimos tiempos, sí. ¿Verdad? Sí, mucho. Has escuchado los últimos tiempos y cuándo va a ser el último tiempo. Mi papá me decía a mí, el último tiempo para ti puede ser hoy. Salimos a la calle y se terminó. Sí, como que también vivimos con la idea de que vamos a vivir mucho tiempo también, ¿no? O sea, sí. Como que dejamos todo así como para mañana, el otro mes o y la vida a fin es de tan año breve. Y ya estamos ya en 2026. ¿no? La vida es tan breve, Alan. Entonces, sí. cuando uno tiene a su hijito, su hijita cerca, a la pareja cerca, hay que aprovechar el mejor momento. Hacer lo que tengas que hacer bien hecho hoy. ¿Y a qué te referías con eso del activismo financiado? ¿Crees que sí se ha metido mano como mucho de actores externos a promover este rencor? Esta división política, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y está aprobado. Muchas personas incluso me comentaban a mí, me enseñaban recibos, facturas de que les han pagado para decir, para escribir, para poner. Realmente te digo, lamentable. Incluso en algunos de los testimonios durante todo el proceso jurídico que nosotros vivimos, la forma en que fueron adoctrinados para dar un testimonio, es impresionante, de verdad impresionante, porque no eran así las cosas. Incluso, por ejemplo, hubo un testimonio de una señora que dice, ¿cómo sabía usted que había una orden para que esto sucediera? Porque lo dijeron en el teléfono celular. Hazme el favor, era 1981, 1982 no había ni teléfonos celulares, o sea, de verdad. Esos... Y entonces, y una presidenta de la corte que dice, quiten eso quítenlo del testimonio, simplemente. Entonces, todas esas anomalías financiadas siguen. Y entonces, otros quieren oportunidades, bueno, está bien, te vamos a apoyar, pero dices en tu programa tal cosa, pero escribes sobre tal otra, pero vas a tal manifestación, y aquí está el financiamiento. Okay. Entonces siguen financiando la causa. Y ante la necesidad económica, que es muy importante ver eso, ante la necesidad económica, entonces esa gente que dice, bueno, pues escribo la carta, voy a la manifestación, ¿no? Me manifiesto de esa manera. ¿Crees que sea así en todos los casos? Porque en una gran mayoría. Supongo yo que viene mucho de un sentimiento también real, ¿no? De como que ciertas comunidades que sí se vieron muy afectadas en su momento y como que sí vieron como de manera injusta el trato que se les dio, ¿verdad? Y como que muchas veces se infla como molestia que hay, ¿verdad? Como esta molestia y como que se tiende a inflar. Por eso vemos el nacimiento de muchos movimientos que lo hemos hablado también en el podcast bastantes veces, tanto como de la comunidad LGBT, como todo eso, como que nace de una premisa
buena, digamos, va de luchar por derechos, porque muchas veces se han visto violados sus derechos, ¿verdad? Pero después como que se termina tergiversando, pero también desestimarlo todo como porque está inflado, también siento que es un cacho peligroso, ¿no crees? O sea, Lo que sucede es que no se trata de un descontento o de un sentimiento o de el conflicto o la tristeza o la tragedia que yo pueda haber vivido en una comunidad. No solamente se trata de eso. Eso es un ingrediente del mapa. sí, claro. Pero, ¿y qué pasó con las escuelas que se quemaron? Con los puentes que se quemaron, con las iglesias que se quemaron, con las comunicaciones y las carreteras que se bombardearon, con los buses donde iba la gente civil y se pusieron bombas. Lo que sucede es que esa parte se olvida en el mapa. Y quienes tuvieron dinero para financiar a estos que escuchamos en esas voces, entonces suben el volumen y olvidan y apagan todo lo demás. Teníamos una constitución que regía que las armas solo podían estar en manos del ejército. Y si yo quiero cambios sociales, bueno, para eso puedo yo salir y esgrimir, hablar. Pero no voy a botar un puente, no voy a botar una torre, no voy a quemar una escuela, no voy a quemar una iglesia. Entonces, el orden social y las demandas sociales. Por eso es que a mí me encantan las redes hoy. Y no de hoy, sino que de hace un tiempo. Porque ahí entonces hablan, dicen lo que sienten, dicen lo que piensan, hablando, debatiendo. Y que se pone a veces molesta a la gente y contesta y se enoja, pero están dentro del orden. No están sacando un arma blanca, no están sacando una pistola. Mira qué importante. O sea, el debate ya no es de las armas, sino que es con las palabras. Sí, y eso es mucho mejor. Entonces hay que superar. No podemos vivir allí. Tenemos que superar eso. Y esa es tarea de todos, pero más de los jóvenes, Alan. Sí. Porque este país es de ustedes. Sí, tiene como muchas aristas interesantes el tema, porque a mí me llama mucho la atención también, porque aquí vino Otto Pérez, creo que este año vino, y él trajo el tema a la mesa, y justo hablando de este tema de los chiles y todo que ya conocemos todos, ¿verdad? Yo le preguntaba a él, ¿por qué desde el ejército nunca se ha comunicado como una versión distinta, ¿verdad? Porque mucho hablan de que no, que todo viene financiado, como lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que es así como que un ataque en contra del ejército y eso, pero ¿por qué desde adentro del ejército nunca se ha tenido una voz que diga, no, pues también pasó esto, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y él no me lo supo responder. Bueno, porque el ejército es apolítico. Debería. Obviamente no participa en dar explicaciones, sino que simplemente es una institución de la nación. Entonces, no se habían ocupado de ellos dar explicaciones o de contar la parte de su historia, sino que simplemente de cumplir con su trabajo, por una parte. Por la otra parte, en el juicio de genocidio, el testigo, uno de los testigos importantes que tenía el fiscal del Ministerio Público, a quien señaló fue a Otto Pérez Molina. No al general Ríos Montt, fue al Otto Pérez Molina. Entonces, los que tengan que rendir cuentas, que rindan cuentas. Pero tanto Naciones Unidas como el gobierno de Estados Unidos hicieron una declaración importante, y lo anoté aquí precisamente para decirlo tal cual. Tanto la ONU como Estados Unidos, como la Conferencia Episcopal, reconocieron que hubo sustanciales adelantos en materia de derechos humanos durante el gobierno del general Ríos Montt. O sea, la gente no parecía asesinada en las calles. Las comunidades pudieron volver a salir a trabajar. Se puso y se organizó el Tribunal Supremo Electoral. Hubo un Consejo de Estado donde primera vez en la historia todos los pueblos mayas estaban representados. Como nunca. Porque hoy, aunque algunos sean electos en el Congreso, no son todos los pueblos mayas. Esos adelantos son hoy la base de nuestra democracia, porque el Estatuto de Gobierno es parte de la Constitución Política de la República. Entonces, realmente, algunos excesos que hubo durante esa guerra, en el tiempo de gobiernos militares anteriores, precisamente el origen del golpe de Estado fue parte de eso. Una cosa importante sería, Alan, tener aquí que le cuenten los jóvenes que hicieron el golpe el 23 de marzo por qué lo hicieron. Porque mucha gente vivía entre dos fuegos. Entre dos fuegos.
El fuego de la guerrilla, el fuego del ejército. Entonces había que salvar a la población. Había que ver por la gente, por los hombres, por las mujeres, por los niños. Por eso es que el general Ríos Montt fue el diputado más votado en el Triángulo Ixil. Y aún yo gané 2 alcaldías del Triángulo Ixil, que eran 3. ¿Por qué? Por la admiración, por el agradecimiento, porque sabían que él había llegado a poner paz y orden. Entonces, sí, mucha cosa hay de distinta de Otto Pérez Molina y de general Ríos Montt. General Ríos Montt, general de generales. Otto Pérez no le sabía decir. ¿Y cómo se vivió ese proceso del juicio del genocidio y todo eso ya en un lado más personal? O sea, ¿cómo lo viviste tú? Simplemente, o sea, con el proceso jurídico que era. Simplemente un teatro, un circo. Okay. Ahí estaba una presidenta del tribunal financiada a todas luces, con su manera de ser, su actuar, todo. Ni siquiera apuntando las pruebas como debería ser, ni siquiera permitiendo las explicaciones jurídicas. Por eso es que ese juicio se anuló. Okay. Por eso es que esa condena se anuló. ¿Por qué? Porque no se siguieron los procedimientos, no se buscó la justicia, sino que ellos querían una venganza política y un mejor financiamiento para sus carreras judiciales. Entonces, eso no es justicia. Justicia es a cada cual lo suyo. Y mi padre siempre fue defensor de la justicia. Él mismo decía, si alguien tiene algo que explicar, que vaya a tribunales. Hasta dentro de nuestra propia familia, que se presente a tribunales y que haga las explicaciones que tenga que hacer. Mira qué duro, sí, fuerte. Cuando otros aquí, todos mandando a sus hijos lejos, escondiéndose un montón para no dar explicaciones, el general Ríos Montt se presentó él dando la cara al frente. Claro. ¿Quién de ellos? Todos escondidos hasta que las cosas se pusieron, entonces ya salen. No, por favor. Sí, sí fue complejo, ¿no? O sea... Entonces, ¿y se sintieron perseguidos en algún momento? El proceso, un proceso totalmente fuera de la ley, totalmente fuera del concepto de la justicia, totalmente publicitario, una buena fuente de financiamiento para muchos. Pero el general Ríos Montt, un hombre de fe, y mi madre también. Nosotros somos una familia de fe. Así que nosotros unidos y fuertes. Y hay gente que ha sido leal, fiel, que ha estado siempre. Y hay gente que... no. Tú las ves y a veces está y a veces no está y no importa, esa es parte del ser humano. Sí, claro. Pero nosotros estuvimos juntos como familia y eso es lo más importante, pienso yo. Hoy hablábamos de eso con una cosa que tengo, que es de los momentos bisagra de la vida, porque llega un momento como cumbre en la vida o complejo, ahí como que ves las personas que están alrededor tuyo en ese momento difícil. Que no son los mismos que te acompañan cuando todo está saliendo bien, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí como que uno logra discriminar así los verdaderos amigos de los que no son tan... Pero además de eso, Alan, en momentos de la vida donde uno necesita una palabra amiga, una compañía, o compartir esa bendición de la primera vez que tuviste entre tus brazos a Lucas, claro, que yo tuve a Marisú. Esos momentos que tú quieres compartir con alguien que tú verdaderamente amas y aprecias porque es lo más preciado para ti, lo más valioso para ti, lo más valioso para ti. Entonces, la gente falla, todos fallamos. Claro, sí. O sea, todos fallamos. Lo importante es retomar. Si hemos fallado, punto y aparte. Vamos hacia adelante. ¿Cuál crees que es como que aquí lo tengo como pecado, no me gusta mucho la palabra pecado, pero como el pecado político que más se repite en Guatemala? O sea, a tu forma de ver las cosas que vos ves, así como que un funcionario usualmente falla en esto o que no da la talla en ciertas cosas, usualmente, ¿cuál sería para ti? Yo creo que es no escuchar a la oposición. Ok. No escuchar a la oposición, o sea... Todos escuchan a los que son de su partido, a los que son sus amigos, a los que son su círculo, pero no a los que piensan diferente. Okay. Y yo pienso que es muy importante escuchar a quien piensa diferente, porque solo así se puede construir nación. O sea, si todos los funcionarios que están en todos lados piensan como yo y son mis amigos y son mis compadres, entonces ¿qué razón tengo de estar gobierno? Y por eso en la República hay pesos y contrapesos. Okay. Por eso es que la gente del Ministerio Público piensa distinto al Ejecutivo y se cambió a que se eligiera cada 6 años y no cada 4. Sí, claro. Para que haya un contrapeso.
¿No crees que debería pasar algo similar con el Congreso? O sea, como pasa en Estados Unidos, que a medio periodo presidencial Pienso se cambia. que sí. Y otra cosa que pienso, Alan, es que también debería de permitirse en la ley electoral de partidos políticos elegir diputados con comités cívicos a nivel distrital. Sí. Para que la gente elija el diputado que quiere porque le simpatiza, porque es un líder de la comunidad, porque le sirve en la comunidad y no porque sea el que más financia las obras y les haga contratos. Exactamente. Sí, claro. O sea que yo sí pienso que esa ley electoral de partidos políticos, que es una ley de rango constitucional, tiene que tener cambios profundos. Y hace rato que los hicimos, hace rato que se propusieron. Ahí sí, siempre en discusión. ¿Por qué? Porque cuando ya llegan ahí con los partidos políticos ya no quieren cambiar la ley. Es que es complejo. Y tú mencionabas algo importante que me llamó mucho la atención de negociar y todo eso, pero ¿en qué momento crees tú que cambió la dinámica del Congreso a punto de solo ver su propio beneficio? Porque siento yo que tuvo que haber en algún punto histórico donde alguien dijo, bueno, yo te doy 20,000 pesos. Y eso como que ya cambió como Alan, el negocio. El Congreso es un reflejo de la sociedad. Okay. En el Congreso, en todos los congresos del mundo, el Congreso, la Cámara Baja, es lo que representa a la sociedad. Es un corte de la sociedad. Tú vas a encontrar en los congresos del mundo de todo. ¿Ya? De todo. Deberíamos. Sí. Bueno. Ahí hay todas las formas de pensar. Claro. Pero es quien representa a la gente y la gente votó por esa persona. O por lo menos se supone que sabe quién es esa persona. Que ese es otro desafío de nuestro sistema electoral. Sí. Porque no conocen a sus diputados, o solo conocen al que va en la casilla 1 o 2. Ajá. ¿No? A los famositos. Exactamente. Todos se van atrás bueno, pero se supone. Entonces, siempre van a haber buenos y malos diputados. Uh-huh. Puede ser que haya negocios, puede ser que haya beneficios, puede ser que haya dinero, pues siempre va a haber quien recibe y quien no reciba. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, no depende del funcionamiento del Congreso del momento, depende de la ética política de los congresistas. Claro. O sea, no es en el Congreso donde le enseñan a robar a la gente. No, eso ya se trae. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué congresistas elegimos como guatemaltecos? ¿A quién elegimos? ¿O a quién creímos elegir y cuando ya se rodea de poder cambia? Ese es otro tema. ¿Quién sabe manejar el poder y quién no cuando llega a los puestos de poder? Entonces, es difícil, pero al mismo tiempo, ellos en el otro lado dicen, pero es soberanía, porque a nosotros nos eligió la gente. Aunque seamos así, no, ahí está el voto por nosotros. Entonces, ¿dónde está el desafío, Alan? En llegar a la educación cívica. Claro. Y enseñarle a la gente, a los jóvenes, a cómo elegir mejor. Y pedirles que se involucren. Porque no quieren entrar a la política partidista. No quiere nadie. ¿No? Dicen, es que no soy, miren, de verdad, muchos candidatos, excelentes candidatos. Por favor, vengan, mire, participen. No, es que no. No. O sea, la gente buena no quiere. No quieren. Y tiene razón, porque aquí es tan duro. Y es un lago muchas veces de estiércol. Y entras con un traje de hule, con botas de hule, pero aunque salgas y no te manches, no llevas las manchas, pero el hedor, el aroma está allí. ¿Me explico? ¿Crees que en países como Guatemala existe tal cosa como la soberanía? Yo creo que me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que sí. Okay. Porque la soberanía radica en el pueblo y la gente manda. Uh-huh. La gente manda. Que a veces no se respeten sus designios. Eso es otra cosa. Claro. Pero la gente manda. Y cuando decide organizarse y luchar por algo, lo hace. Yo he visto a las mujeres organizadas. De verdad. He visto a los jóvenes organizados para lograr alguna cosa. Y ahí están luchando. Mira, jóvenes, incluso para que de un techo para mi país, que ahí están en las calles luchando por una convicción, por lograr algún objetivo. Uh-huh. Veo jóvenes que no les pagan un centavo y van a cuidar viejecitos. Van a ver a los hogares de los perros, ayudan. O sea, si les damos la oportunidad y respetamos esas decisiones, funciona la soberanía. Pero la soberanía es un principio de la sociedad. O sea, sin esa soberanía y sin ese poder político que tiene la gente, no seríamos nación. Sí, como que no estamos conscientes como civiles del poder político que tenemos. Exactamente. Y no lo ejercemos. Por eso me encanta tu programa, porque tú fomentas ese poder político. No político partista, político. Claro. Del hacer político en la gente. Y eso es importante. Uh-huh. Qué interesante, va. Sí, está. ¿Tú qué hubieras hecho diferente en tu última campaña? Ahorita que ya lo tenés en perspectiva, que tal vez
yo siento que en ese entonces, como que, yo te lo digo desde mi percepción claramente, ¿verdad? Porque, como que no participaba mucho en debates, no participaba mucho en entrevistas y como que las personas no tuvieron la chance de conocerte tanto, ¿va? Como hubieran querido en algún punto, pues. Y hay personas que están más expuestas todo el tiempo a redes sociales, a joda y a todo tipo de cosas que al final las personas lo sienten más cercano, ¿va? O sea, tú que veniste como un linaje político de más tradicionalista, más así como que voy a CNN, voy al canal tal, voy a canal tal. ¿No crees que hubieras sido distinto si hubieras tenido un cacho más de cercanía con las personas? Bueno, Alan, el doctor Aguado me enseñó que lo hubiera es un tiempo que no podemos conjugar. Ajá. Si hubiera hecho. Digamos, si hoy... ¿O qué habría hoy? No. Lo que hicimos, Ajá. se hizo. Fue parte de una estrategia, digamos. Bien o mal, yo respeté y hice lo que tenía que hacer. No hubiera estado en esa jugada política si no es porque yo ya tenía un trabajo hecho anteriormente. Uh-huh. O sea, mucho trabajo con muchas personas de mucho tiempo, muchos logros con muchas personas de mucho tiempo. Pienso que para mí fue una experiencia linda. Una vez más, pude recorrer el país, escuchar a las personas. Lindo. A mí la gente me recibe con mucho cariño, con mucho cariño. Y lejos de lo que la gente piensa de la parafernalia, de la política y de... La gente me abría su casa, comíamos chicharrones, cafecito. Uh-huh. Quizá algún día un periodista me dijo, es que usted no cacarea las cosas, Uri. Me decía, es excelente, es un buen trabajo el que hace, pero no cacarea, ¿no? Porque siempre he pensado que es parte como de mi obligación hacerlas, ¿no? Uh-huh. Pero fue una campaña para mí muy enriquecedora. Conocí más gente. Y yo voy a cualquier lugar hoy en la calle, al mercado, al supermercado, a la tienda, y la gente me saluda con cariño, me saluda con respeto, Alan. Y eso no tiene precio para mí. Mira qué lindo, con confianza se acercan, me dicen los niños, las niñas, Suri, usted es Suri. Para mí eso es una bendición. Entonces, si muchas cosas pudiesen haber cambiado, si nos hubiéramos expuesto más a otras entrevistas, a otros medios, pues probablemente, no lo sé. Uh-huh. Pero yo creo que todo tiene una razón de ser. Okay. Y tengo paz. Yo tengo paz en mi corazón. Uh-huh. La paz creo que al final del día se logra con trabajo propio, ¿no? O sea, de estar constantemente uno también interpelándose constantemente de las cosas que hace. Un rendimiento de cuentas, sí, de claro. Todos los días. Entonces te digo, no, yo creo en construir puentes, no muros, sino que puentes. Es importante, ¿no? O sea, sí. ¿Y qué te va a aceptar esta entrevista? Sí. Bueno, la verdad es que tengo tiempo de no estar en ninguna entrevista, okay. Pero sabía que desde ¿Y ha sido a propósito o simplemente se fue dando naturalmente y ya no pasó? Lo que pasa es que mi esposo es norteamericano, y mi hija se fue a la universidad y entonces viajo mucho. Claro. Y ya no he estado tanto tiempo en el país como quisiera. Sin embargo, me preocupa el país. Uh-huh. O sea, me preocupa cuando yo leo en el New York Times que somos primera plana porque se fugaron los presos. O sea, de veras, eso me duele terriblemente. Uh-huh. No te puedo decir. Entonces, me preocupa mi país. Entonces, cuando me contaron unos amigos que el programa de Buena Fama yeah. y la producción de Alan querían tenerme aquí, dije, bueno, ¿por qué no? Eres un hombre joven y tu programa es un programa que escucha y que trata a la gente con respeto. Me encantó. Dije, ¿por qué no? Voy a ir y voy a contestar lo que me preguntes. Y ahora para ir cerrando, ¿cómo te gustaría que te recordaran, Suri? Bueno, la verdad es que yo pienso que a uno nunca lo recuerdan una vez uno parte. Eso sí. Está escrito que cielo y tierra pasarán, solo la palabra de Dios es la única que permanece para siempre. Y entonces, la verdad es que no me interesa que me recuerden o que no me recuerden. Yo lo único que quiero es que mi hija recuerde quién fue su mamá y lo que le enseñó. Okay. Eso sí me interesa. Pero de ahí todo lo demás, no. Yo he cumplido con lo que he tenido que hacer. He cumplido como ciudadana, he cumplido como política, cumplí como legisladora al 100%. Cumplí, serví, honré a mis padres con todo, desde mi comportamiento, mis calificaciones, todo. O sea, de verdad he tratado de ser lo mejor que he podido.
Si eso le parece a las personas o no les parece, si me juzgan o no me juzgan, no me interesa. A mí lo que me interesa es la opinión que Dios tenga de mí. Esa sí me interesa. Porque lo que viene es eterno. Estos serán cuántos, 60, 70, 80 años, no importa. Claro. Pero aquello es eterno. Y yo sí tengo fe en eso y sí creo que para eso me tengo que preparar. ¿Y cómo llevas tu vida espiritual? O sea, vas a... Bien. ¿Me congrego? Sí, pero ya no te digo una iglesia específica, un pastor específico, un sacerdote específico, no. Yo creo que ser cristiano se trata de actuar. No se trata solo de hablar. De ser. De ser. O sea, hemos visto, si no, mira todo lo que hemos visto en violaciones de niños, no importando la denominación, en varias denominaciones, los abusos que se han hecho, los robos que se han hecho, las estafas que se han hecho. Entonces, no es de creer en los hombres, no, es de creer en Dios y de tener una relación personal con Dios. La relación con Dios es personal. Como que los hombres también confunden, ¿no? O sea, de muchas personas empiezan a seguir más al sacerdote, al pastor, que al mensaje, Sí, ¿no? es cierto. Es cuando se tergiversa la Y cosa. después cuando pasa algo malo con ellos, entonces es una tremenda fuga de las iglesias y todo el mundo se va y toda la cosa, con razón obviamente, por todo lo que pasó. Entonces no se trata de eso. Yo no creo ya en eso. Yo creo en una relación personal con Dios y de ser, no hagas a otro lo que no quieres para ti. No lo hagas. Sobre todo cuando tienes una familia, cuando tienes hijos. Sí, claro. No hagas. Mira, cuando todos esos chiquitos que sufren de bullying y todo, uno no quiere que le hagan eso a sus hijos, ¿cierto? Como que uno va pensando también cuando al momento de tener hijos de como más el legado que estás dejando, ¿no? O sea, y no me refiero así como que cosas grandiosas y cosas, sino que cosas así, tanto lo espiritual como el estar bien, el que tus cosas no le salpiquen a esa personita, ¿va? Y se vuelve algo como más... Y enseñarles a ellos cosas importantes como la disciplina, Claro. como el orden, como la limpieza, como la salud, como hablar con la verdad, como vernos a los ojos. Claro. Eso, porque eso no tiene de verdad precio. Eso es una cosa que solo papá, que solo la mamá puede enseñar, que está 100%. cerca, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y como ahora también se delega mucho eso en los colegios, ¿no sentís? O sea, he visto que muchos papás, o sea, en lugar de corregir ciertas cosas, esperan que lo hagan desde el colegio. Y es así como, no, te toca a vos. Por una parte. Y por la otra, también a veces en los colegios se quiere enseñar algo y tampoco quieren los papás que se enseñe. O sea, hay de los dos temas. Pero las escuelas públicas, digamos, la educación pública, porque en la educación privada tú escoges el colegito donde tú quieres enviar a tus hijos. Sí. Pero en la educación pública, las personas que no pagan un colegio, sino que mandan a sus hijos a la escuelita, esperan que en esa escuelita se trate bien a sus niños. Sí, lo mínimo. Esperan que en esa escuelita se cocine la refacción con limpieza. Esperan que en esa escuelita haya agua cuando vayan al baño y que estén solitos y nadie vaya a abusar de ellos cuando vayan al baño. Porque aquí ha habido maestros del sistema de educación pública que han abusado de los niños en las escuelas. ¿Y dónde estuvieron las supervisoras que no vieron, que no escucharon? Estás en los sordos, estás en los ciegos. Exactamente. O maestros que llegan martes y se van jueves. Y todavía sigue pasando. ¿Dónde está la educación de tecnología? Mira, El Salvador a mí me da a veces envidia, pero de la buena. Uh-huh. Ahí están todos con sus tecnología de punta, sus redes, el acceso, todo. Sus hospitales construyéndolo, los colegios construyendo las escuelas públicas. Y nosotros, con presupuestos, tremendos presupuestos, tan grandes presupuestos que alcanza para subirles el 80% a los diputados del sueldo, pero no para llevar la tecnología de punta a las escuelas, ni la cobertura para las escuelas completa. Las prioridades están cambiadas. Para pagar becas, para más médicos, para más enfermeras, para más de los que leen las radiografías, las resonancias magnéticas, de carreras técnicas que permiten mejores ingresos. No, deja eso. El solo hecho que haya tanta desnutrición, el solo hecho que haya tanta analfabetismo. Correcto. Ya ahorita en 2025 ni deberíamos estar pensando en eso. Hay más niños, estaba leyendo en uno de los medios de circulación escritos, que hay más niños muriendo de desnutrición en este último semestre que en los años anteriores. Entonces, embarazo en adolescentes. Bueno, cuánta cosa. Entonces, te digo, esa distribución del presupuesto y la ejecución ¿en qué? Porque no han ejecutado. Solo funcionamiento. Exactamente, pero si fuera funcionamiento para maestros, para enfermeros, para doctores, pero no, pago de deudas, otros pagos,
pero no necesariamente la inversión donde tiene que ser dirigida. Entonces, el dinero que está manejado en el gobierno de la República, sea cual sea el gobierno, no es dinero del gobierno. Mucha gente cree todavía que es una maquinita la que multiplica los quetzales y que se van al banco y que le pagan a la gente. No. Claro. Es cuando usted va a la tienda, cuando usted va al mercado y paga, y de ese quetzal que paga, 12 centavos, 25 centavos, se van quitando y se van dando para pagarle al policía, para pagarle al presidente, para pagarle a los diputados. Es el dinero de la gente. Entonces la gente tiene derecho de saber a dónde va su dinero. O sea, desglosemos el concepto económico, porque a todos les gusta hablar que la inflación, que la macroeconomía, que los préstamos, que ese banco es de inversión, que no invertamos, que eso es lo que la gente dice, pero no, vayamos a lo fundamental, claro. Al día a día de la gente que va a comprar un litro de leche de 12, 13 quetzales, 14 quetzales. De por sí todos esos conceptos están más hechos como para confundir, ¿no? Como para, no. Exactamente, entonces no, ese dinero es de la gente tiene derecho de saber cuánto gana su diputado, su alcalde, cuánto de ese dinero que dio fue pagado para maestros y cuánto no. ¿Y cuánto fue para viajes en el exterior? O sea, ese es un derecho. ¿Por qué tanta secretividad cuando ese dinero es de la gente? ¿Sientes que está como que no se está dando la suficiente información con eso o la gente solo no sabe dónde buscarlo? No hay cuentas claras. Bueno, además cuesta muchísimo entrar al Psicoíno, a los portales. Tienes que tener tales y tales claves para poder ingresar y ver las ejecuciones presupuestarias. Eso es otra cosa. Sí, claro. Pero no hay una explicación donde realmente la gente sienta que los empleados públicos son sus empleados. Sí, no, sí se ve como lejano, ¿no? O sea, se ve como lo que es el Tortrix que estás comprando hoy, se ve muy lejano a dónde termina eso. O sea, sí, y tú vas a algunas comunidades. Ay, señor diputado, señor ministro, señora ministra, es que mire que como con súplica. Sí. Ayúdenos porque necesitamos este maestro, hay que presupuestarlo, con ruego. Y yo entiendo, porque es la necesidad de la gente, pero a cuenta de qué súplica. Sí, si claro. Tienen de verdad harta obligación de cumplir. Como cuando vas al Ix y te tratan mal, ¿verdad? Como que te están haciendo un favor. Por eso es que de verdad todo ese sistema de ética en la gestión pública y del servicio a la ciudadanía hay que trabajar en eso. Eso es de verdad muy importante, que la gente cuando llega sea atendida como lo que es el patrón. La gente es la que manda. ¿Tú qué cambio sentís? O sea, digamos, tú sos presidenta hoy de Guatemala. ¿Y qué cambio sentís que sería un impacto inmediato que tú pudieras hacer adentro de las funciones que tenés desde el Ejecutivo que podría verse reflejado en la gente? Así, que sea lo más rápido. Porque ahorita lo que estamos hablando de la ética, del sistema y todo eso es como que viene a largo plazo. Pero la seguridad es un tema y es la primera obligación del Estado. La seguridad es la primera obligación del Estado. Pero por supuesto, porque si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay seguridad, no hay locomoción. ¿Por qué la gente sacó tanto sus motos? ¿Por qué la gente no confía en el transporte público? Porque la extorsión y los secuestros express, mejor compran un supichirilo y van en su carrito que agarrar un taxi que de repente los secuestran y quizá cuánto dinero les pidan. La seguridad es importantísima. Y qué ironía. Mira qué ironía, porque yo vi en la campaña política sendas críticas, por ejemplo, para el exministro... Tú hablaste mucho de la seguridad, ¿no? Sí, para el exministro Degenhardt, sendas críticas por haber desmantelado mafias adentro de gobernación y por tener tecnología de punta que quería implementar en la vigilancia y en el servicio de la seguridad ciudadana. ¿Y hoy qué? Más de 20 presos fugados. ¿Y cómo logro encontrar 3 si nunca vieron haberse fugado? Y no porque pusieron una bomba en presidios. No, salieron por la puerta. Secuestros express. Entonces la seguridad es importante. Esos protocolos de protección para los agentes de seguridad importantes para que cumplan con su rol, con su deber. Fuertes leyes inmediatas. Eso es parte de la voluntad. No importa que en el Congreso hayan 25 partidos representados. ¿Quién quiere trabajar por la seguridad? La gente tiene que apoyar esos proyectos de ley. Mira que eso lo han hecho los países vecinos y exhiben a los diputados y a las diputadas que no quieren aprobar esos proyectos de ley para protección de la ciudadanía, para que la gente sepa quiénes son. Tú has hablado de El Salvador y en muchos casos sí está visto como un éxito, pero también tiene muchas sombras, ¿no? O sea, como las negociaciones,
el hecho de que también se beneficia mucho a las personas cercanas a Bukele y no tanto a los que se oponen a él. ¿Tú cómo ves eso? Sí. No conozco las especificaciones de cómo será el manejo interno. Lo que he visto es la política pública. Okay. Y lo que yo he visto es que la política pública en el tema de seguridad, que no podría decir lo mismo en el tema económico, Sí. en el tema de seguridad ha funcionado. Porque tú mañana puedes ir a El Salvador y caminas en cualquier calle a cualquier hora del día. Traen sus contenedores seguros por tierra a Guatemala porque además los puertos funcionan, aquí no. Aquí no funciona, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es importantísima. La seguridad es parte y es la primera obligación del Estado. Entonces, eso. Los viajes, esas políticas de viajes, de que viajan al exterior, eso está bien para los diplomáticos, pero no para los presidentes. Sí, claro. Los presidentes tienen que estar aquí sirviendo a la nación, viendo los problemas. Salud. ¿Por qué si sobra el dinero no va el dinero inmediatamente a pagar las necesidades de salud que hay en el sector público? A contratar más médicos, más enfermeras, a que vayan los medicamentos, inmediatamente abrir el mercado. ¿Por qué es que tienen que ir todavía a Tapachula a comprar medicinas más baratas que aquí en Guatemala? Todas esas cosas se pueden hacer rápido. Y empezar, para empezar, Alan, es penoso y vergonzoso que quiera ser presidente quien no está capacitado para eso. O sea, yo entiendo que un artista es un artista, pero ser presidente, Es otro. un deportista es un magnífico deportista, pero ser presidente. Entonces, una persona que ni siquiera logró una ley siendo legislador, o sea, de presidente, pero bueno. Entonces, ¿qué resultados esperamos? No podemos esperar grandes resultados ni grandes cambios. Sí, claro. ¿Y qué planes para ti ahorita? No, yo ahorita estoy dedicada a mi familia, Alan. Estoy dedicada a mi esposo, a mi hija. La verdad es que tengo un tiempo para mí. Y ayudo a mucha gente. Trabajo con muchas organizaciones, con mujeres. Y estoy contenta donde estoy hoy. Eso no quiere decir que no quiera apoyar un proyecto político que yo vea bueno para la nación. Pero por el momento no he visto ningún proyecto político aún que me parezca que pueda responder a las necesidades que los guatemaltecos tengan. Hoy. Pero hay mucho que ver. El año entrante creo que va a ser un año decisivo. Sí. No solamente los cambios en todos los órganos que ya conocemos, pero es un año importante. ¿Crees que sí van a haber muchos cambios o van a permanecer muchas cosas? No, siempre hay cambios. Y el cambio es importante también porque es parte de la república, la alternancia en el poder, los pesos y los contrapesos. Ninguna ley es pétrea, ninguna ley es para quedarse, ¿no? Por eso tenemos una sociedad que va todo el tiempo caminando, renovando la tecnología. O sea, tenemos que responder a las nuevas necesidades y a lo que está pasando en el mundo. No podemos quedarnos atrás, ¿no? Entonces, hay que cambiar muchas leyes, hay que hacer muchas cosas, pero todo siempre pensando en el beneficio de la nación. Muchas cosas se le pueden criticar al presidente Trump, pero si una no le critico, es que él se ocupa de su país. Él se ocupa de su país. Y nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros. Nos tenemos que ocupar de Guatemala. No importa qué idioma maya hablemos, no importa cuál sea el color de nuestra piel, no importa de qué universidad nos hayamos graduado. Hay algo bien interesante ahorita que trajiste a Trump, que le preguntaron al presidente chino con este tema de Palestina y todo este rollo que está pasando ahí, ¿va? Entonces le preguntaron a él de que por qué no están interviniendo ellos para defender a los palestinos, ¿va? Y él así como que, ¿por qué no? O sea, cada país se tiene que ganar su soberanía y si ellos tienen que sufrir esto para dentro de 500 años que pase algo distinto, pues tiene que suceder, ¿va? Porque o sea, cada país tiene que vivir sus cosas, pues, y tiene que pasar sus procesos sin que ningún país externo lo esté manipulando, ¿va? Así es. Y es algo bien complejo de entender por la situación geográfica en la que estamos también, que es así como es vulnerable Latinoamérica ante las fuerzas, a las potencias, pero siento yo que es un proceso que sí necesitamos vivir como país, o sea, tocar fondo y resurgir de ese fondo, pues, ¿va? No solo tocar un fondo y después pasarnos a otro fondo y constantemente vivir en la penumbra, ¿va? Alan, lo dices muy bien, construir identidad. Exacto. Tenemos que construir nuestra identidad y consolidar nuestra nación. Guatemala tiene una riqueza maravillosa, una diversidad maravillosa, pero tenemos que respetarnos y apreciarnos y valorarnos.
y trabajar juntos. No podemos estar separados. Aquí no funciona eso. Tenemos que estar juntos. Sí. Superar las diferencias. Tenemos que superar por el bien del país. ¿Te acuerdas de una declaración que hizo Gloria Álvarez hace como 8 años donde te ponía a ti como presidenta? No, era no sé qué, Jimmy Morales de presidente y a Matei de ministro de no sé quién, tú de no sé qué otra cosa y como que unámonos si realmente quieren en Guatemala. Sí, y los puestos no tienen ninguna trascendencia. Sí, no. Sería maravilloso que cada quien hiciera en su puesto lo que pudiera hacer. ¿Por qué no? Sí. Un puesto no denigra. No. O sea, ser ministro de Estado, ser viceministro de Estado, ser director, eso es que no bien tiene hecho, nada que ver. Eso bien hecho tiene mucho impacto. Yo recuerdo que cuando yo llegué la primera vez al Congreso, Uh-huh. se enojó un poquito conmigo, algún miembro del sindicato, porque les enseñé a limpiar la madera y a pulir la madera del Congreso. Se molestaron un poquito, pero a mí no me molesta ni me quita Claro. limpiar un lugar para que esté lindo y digno. Claro, digno, esa palabra. Exactamente. Entonces, yo no sé, hacer un trabajo es un trabajo. Exacto. Y el trabajo de la política pública es que muchas veces vamos a encontrar cloacas. Hay que limpiarlas. Hay que limpiarlas. Pero hay que hacerlo con servicio, con amor, con cariño. No solamente quitando ministros y poniendo ministros y vas a quitar y que... No, tiene que haber un compromiso de quien dirige la administración. Sí. Entonces, sí hay mucho que hacer y mucho que construir, pero como te dije antes, creo que la tolerancia y saber escuchar es lo que nos beneficia, porque hoy tú tienes ideas que mañana a mí me pueden enriquecer en un proyecto y hoy yo te doy ideas a ti que te pueden servir a ti para otro proyecto. Entonces, no hay que cerrarse, no hay que simplemente juzgar. No es a eso lo que nos llama. Nadie ha estado en los zapatos de nadie para juzgar. Eso es cierto. Uh-huh. Muchas gracias, Uri. ¿Algo más que querrás agregar? Algo que no, tengas ahí. pero sí, Sí. sí tengo un pensamiento. ¿Quién fue el primero epíteto de qué era? Epíteto de Frigia. Epíteto, ok. Este es de uno de mis favoritos, Gabriel García Márquez. Ok. Lo único peor que la mala salud es la mala fama. Ahí estamos. Con eso cerramos. Gracias de verdad Gracias. por la invitación, Alan. Gracias por Muchos venir. éxitos en tu programa y muchos éxitos para lo que tú construyas para Guatemala y muchos cariños para tu hijito. Igualmente. Espero conocerlo Muchas alguna gracias vez. por venir y ojalá se repita. Claro más que adelante. sí, va a ser un honor y un gusto. Gracias. Bye. Adiós.